Señor, danos de ese amor, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Danos más, Señor, de todo lo que tú tienes, Señor, de tu presencia, Padre Santo, que anhelamos en esta mañana, Padre Santo. Gracias, Papito lindo, por la oportunidad que nos das de un día más, Señor. Y queremos, Padre Santo, dedicarte este tiempo, Señor, y entregarte las primicias del día, Señor. Quedamos en tus manos, Señor, y ministranos, Padre Santo, con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy buenos días. Le damos una bienvenida a todos a Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos de lunes a sábado. Venimos leyendo el libro de Ezequiel y hoy nos corresponde leer el capítulo número 8. Idolatría en el templo. Después, el 17 de septiembre, durante el 6º año de cautividad del rey Joaquín, mientras los líderes de Judá estaban en mi casa, el Señor soberano puso su mano sobre mí. Vi una figura con apariencia de hombre, de lo que parecía ser su cintura para abajo. Parecía una llama encendida. De la cintura para arriba tenía aspecto de ámbar reluciente. Extendió algo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Luego el Espíritu me elevó al cielo y me transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. Me llevó a la puerta norte del atrio interior del templo, donde hay un ídolo grande que ha provocado los celos del Señor. De pronto estaba allí la gloria del Dios de Israel, tal como yo la había visto antes en el valle. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, mira hacia el norte. Así que miré hacia el norte, y junto a la entrada de la puerta que está cerca del altar estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. Hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero ven y verás pecados aún más detestables que estos. Luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Me dijo: Ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé en el muro y hallé una entrada escondida. Entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Entonces entré y vi las paredes cubiertas con grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendía culto el pueblo de Israel. Allí había de pie 70 líderes de Israel, y en el centro estaba Jaazanías, hijo de Safán. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso, y de cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces el Señor me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen: el Señor no nos ve, Él ha abandonado nuestra tierra. Entonces el Señor agregó: Ven y te mostraré pecados aún más detestables que estos. Así que me llevó a la puerta norte del templo del Señor. Allí estaban sentadas algunas mujeres, sollozando por el dios Tamuz. ¿Has visto esto?, me preguntó. Pero te mostraré aún pecados más detestables. Entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor. En la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce, había unos 25 hombres de espaldas al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. ¿Ves esto, hijo de hombre?, me preguntó. ¿No le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo? Por lo tanto, responderé con furia. No les tendré compasión ni les perdonaré la vida, y por más que clamen por misericordia, no los escucharé. Bueno, este es el capítulo 8 del libro de Ezequiel y el Señor sigue hablando de la idolatría, pero ahora la idolatría está en el templo. Miremos que en el anterior capítulo el Señor maldijo la tierra porque habían altares en las montañas, en los valles. En los anteriores capítulos hemos visto toda esta idolatría
y por eso es que la tierra estaba así. Pero ahora la idolatría en el templo. Dice que después del 17 de septiembre, durante el año de cautividad del rey Joaquín, mientras los líderes de Judá estaban en la casa de Ezequiel, el Señor soberano puso su mano sobre él. Y dice que vio una figura como de apariencia de hombre. Otra vez al Señor se le presenta como una imagen de hombre. Él no lo ve claramente como es, pero es una imagen de hombre, o sea, de ser humano. De lo que parecía ser algo como de la cintura para abajo, parecía una llama encendida. Así como se acuerdan en el primer capítulo que vimos el trono, que lo describe el trono del Señor, y que él estaba sentado en el trono y veía que había fuego como en las piernas, como en la parte de la cintura hacia abajo. Y de la cintura hacia arriba tenía un aspecto de ámbar reluciente. Dice que extendió algo que parecía su mano y le tomó el cabello. Luego el espíritu se elevó al cielo y lo transportó a Jerusalén en una visión que procedía de Dios. O sea que en ese momento en que él estaba en su casa con los ancianos, en esa época los ancianos acostumbraban y reconocían a Ezequiel como profeta e iban a pedir palabra a que Dios le mostrara. Acordémonos que en este momentico ellos están en el exilio, están en Babilonia, y él lo transporta hasta a Jerusalén, y dice que lo llevó al norte del interior del templo, donde hay un ídolo grande que había provocado el celo del Señor. Recordemos que cuando Salomón terminó el templo, ellos dedicaron el templo en adoración al Señor. O sea, en este templo se iba a adorar al Señor, y ellos prometieron, hicieron votos, hicieron sacrificios de animales, y se comprometieron a que primero que Dios iba a estar en ese templo, y segundo que ellos iban a adorar al Señor en ese templo. Y lo que hace el pueblo en este momento es que ha sacado al Señor del templo y ha metido ídolos de otra clase de ídolos que no tienen nada que ver, dioses paganos, en el templo mismo de el Señor. Después le dice el Señor que mire hacia el norte. Así que miró hacia el norte junto a la entrada de la puerta. Estamos hablando del templo, o sea, pongámonos en nuestra mente el templo de Jerusalén, y está hablando de que cerca del altar del templo estaba un ídolo, tanto que ese ídolo le había provocado celo también al Señor. O sea, primero en el atrio, ahora en el altar. Después dice que le dice a Ezequiel, hijo de hombre, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Pero ven y verás pecados aún más detestables. Mire que esto es algo que el pueblo de Israel hace a espaldas del Señor, y aquí vemos la omnipresencia del Señor. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención en este capítulo, y es, primero, que el Señor le da esa visión a Ezequiel para que Ezequiel vea que es que lo que está pasando no es algo que el Señor lo esté haciendo por hacerlo o porque no esté justificado. Acordémonos que Dios es justo, y su justicia hace que las cosas estén en una balanza, y según como nosotros caminemos, asimismo esa justicia se va a prevalecer. Recordémonos de las leyes espirituales: todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Así que en este momento ellos están también adorando en el templo. Dice que, mire, le voy a mostrar a un pecado más detestable. Dice, luego lo llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Dice, me dijo, ahora, hijo de hombre, cava en el muro. Entonces cavé y entró en el muro, y había una entrada escondida. Entonces le dijo el Señor, mira los pecados perversos y detestables que cometen ahí. Estamos hablando dentro del templo. Había un lugar secreto, un lugar adentro.
donde dice, entonces vi unas paredes cubiertas y grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendían culto el pueblo de Israel. O sea que dentro del templo ellos se iban y se metían en un lugar secreto y hacían imágenes de reptiles, de todos estos animales, cosas que detestaban el Señor, criaturas detestables, y ellos le estaban rindiendo culto. Recordemos que los pueblos, por ejemplo, Egipto era un adorador de animales y de todas estas cosas, y los pueblos que estaban alrededor habían dado esa influencia al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel adorara a estos dioses. Dice, y allí había de pie 70 líderes. No estamos hablando de 70 personas del común y corriente, no. Líderes de Israel en el centro. Y en el centro estaba Hazanías, hijo de Safán. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso, y de cada recipiente se elevaba una nube de incienso por encima de sus cabezas. O sea que en ese momento ellos están adorando imágenes de reptiles, le están quemando incienso y están dándole la espalda al Señor, y están dentro del templo del Señor. Imagínense que muchas veces ellos creían que por estar ocultos por allá, metidos, Él no los veía. La segunda cosa que me da a entender este capítulo es que el Señor es omnipresente y el Señor está en todo lugar. Y muchas veces nosotros no creemos que lo que hacemos a oculto, lo que hacemos a escondidas, eso no se va a dar cuenta el Señor, no se va a dar cuenta nadie. Porque como fue a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, o fue en un lugar privado, o fue en mi mente por acá, o mis deseos del corazón, entonces como nadie los ve, entonces simplemente yo no estoy pecando, o simplemente nadie se va a dar cuenta de eso, pero Dios lo ve todo. Se lleva a Ezequiel en una visión y le muestra, mire, por eso es que está pasando, mira el pueblo, mire lo que estoy viendo yo veo todo, y mire, le dio esa visión a él para que él viera y reconociera lo que el pueblo estaba haciendo. Entonces sigue diciendo el Señor, si has visto los líderes de Israel, lo que hacen con los ídolos en los rincones oscuros, donde ellos creen que no lo ven, ¿sigue? O sea, dentro de la oscuridad, dentro de la penumbra, dentro por allá escondidos, creen que la adoración, el pecado que están haciendo no lo ven. Y dice ahí, el Señor no nos ve, Él está abandonando nuestra tierra. Él ha abandonado nuestra tierra. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué es que el Señor ha abandonado la tierra? ¿O quién, mejor dicho, abandonó a quién? Porque si vemos y somos realistas, ellos dicen, el Señor nos ha abandonado a nosotros. Pero en realmente, ¿quién está abandonando a quién? El pueblo abandonó al Señor. El pueblo metió ídolos dentro del templo que es del Señor, que fue dedicado, que fue hecho exclusivamente para el Señor. Así que el mismo pueblo es el que se aleja de Dios, y por eso vienen las consecuencias, y por eso vienen las cosas malas, y por eso es que vienen tanta situación difícil. Mire que hoy en día mucha gente le echa la culpa al Señor, y a mí personalmente me han dicho, si el Señor fuera bueno, ¿por qué está pasando esto? Si el Señor fuera bueno, ¿por qué hay tanta hambre? Si el Señor fuera bueno, ¿por qué hay tantas matanzas? Si el Señor fuera bueno, ¿por qué hay tanta enfermedad? Si el Señor era, bueno, muchas cosas, de todo lo malo le echan la culpa al Señor, pero no se dan cuenta de que es que nosotros somos los que nos hemos alejado del Señor. La otra vez le preguntaban a la hija de Billy Graham en Estados Unidos, cuando hubo una matanza en un colegio, le dieron, bueno, ¿dónde está Dios en estas matanzas? ¿Por qué Dios no se manifiesta? ¿Por qué Dios no? Dice, porque es que Dios está en el lugar donde ustedes lo pusieron. A Dios lo hemos sacado de todas partes. Lo sacaron de las escuelas, lo sacaron del gobierno, lo sacaron de todo sitio. Entonces, ahora cuando pasa algo malo sí es culpa del Señor, pero no se dan cuenta o no nos damos cuenta de que hemos sacado al Señor, y las consecuencias de estar alejado del Señor es las que vemos que pasó el pueblo de Israel y que hoy en día estamos pasando nosotros también, porque vivimos en países, en naciones idólatras, donde se idolatra el dinero, donde se idolatra las personas, donde se idolatran muchas cosas menos al Señor. Pero esto no termina aquí, sigue diciendo el Señor. Así que me llevó el Señor al templo, la parte norte del templo, y estaban sentadas algunas mujeres llorando
por el dios Tamuz. Dios Tamuz, esa es la única vez que se menciona a este dios. Era un dios que era supuestamente un dios de la fertilidad, y dentro del templo están las mujeres adorando a ese tal dios Tamuz. Y dice, ¿has visto esto? Me preguntó el Señor, dice Ezequiel. O sea, el Señor le dice, ¿estás viendo lo que te estoy mostrando? ¿Estás viendo por qué es que están pasando las cosas? Pero te mostraré pecados aún más detestables. Imagínense, había más detestables dentro del templo del Señor, dentro del templo de Jerusalén, donde estaba la presencia de Dios, donde se adoraba al Señor. Y dice, entonces me llevó al atrio interior del templo del Señor. En la entrada del santuario, entre la antesala y el altar de bronce, habían unos 25 hombres de espalda al santuario del Señor. Estaban inclinados hacia el oriente, rindiendo culto al sol. Wow. O sea que unos estaban en una parte adorando a animales, a reptiles. Habían dos imágenes dentro del templo. Habían unas mujeres adorando a este dios Tamuz. Habían 25 hombres de espaldas, 25 líderes inclinados, mirando y adorando el culto del Señor. Y todavía nos preguntamos, y todavía se preguntan, pero ¿por qué el Señor es tan malo? ¿Por qué el Señor permitió todas estas muertes? ¿Por qué el Señor, siendo tan bueno, por qué permitió esto? Pues simplemente fue porque nosotros mismos le dimos la espalda, porque el pueblo de Israel le dio la espalda al Señor, y por eso es que se pagan las consecuencias. Muchas veces nos olvidamos de la omnipresencia del Señor. Creemos que Dios no nos ve, y resulta de que Dios sí nos ve en todo momento, conoce nuestro corazón, conoce nuestros pensamientos y conoce todo lo que nosotros, nuestras intenciones del corazón, porque aún ni nosotros conocemos el mismo corazón nuestro, porque el corazón del hombre es engañoso, dice la palabra de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Señor que si hay algo en que nosotros estemos idolatrando o estemos haciendo algo indebido, nos abra nuestra mente, el entendimiento, y que nos haga conocer eso para que nosotros podamos tener un corazón sano y poder adorar al único que se merece la gloria y la honra, que es el Señor Jesucristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que es nuestro Dios eterno. Así que oremos. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios eterno, por este tiempo que hemos compartido en esta mañana, Señor. Te pido perdón, Señor, por toda la idolatría, Señor, que ha tenido mi familia, que he tenido yo, que ha tenido mi país, Señor, que tiene este país también en este momento, Señor. Te pido perdón, Señor, por toda esta vida que a veces llevamos nosotros, en la que nosotros te hemos dejado y hemos dado la espalda a ti, Señor. Te ruego, Padre Santo, que nos permita, Señor, ponerte siempre en tu lugar, Señor. Que solamente te rindamos adoración a ti, Padre Santo, porque tú eres el único digno de adoración. Te doy gracias por cada persona que está escuchando este audio, Señor. Y también, Señor, si hay algo que tú quieras hablarle con esta palabra, Señor, ábrenos el entendimiento tanto a ellos como a nosotros, Señor, para que podamos ser diferentes y poder tener esa conciencia, Señor, primero de pecado, y también esa conciencia de que solo al único que debemos de adorar es a ti, Señor. Yo te doy gracias, papito lindo, por esta palabra, y quedamos en tus manos, Dios, y te entregamos el resto de día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.